visión del mundo, nuestras decisiones, nuestras relaciones. Los paradigmas son como lentes a través de las cuales vemos la realidad y es posible que esos lentes cambien con el tiempo. ¿Por qué? Igual que las dimensiones, que son la participación, la interacción y la cultura. Quiero que reflexionemos sobre esto, cómo influyen las estructuras mentales que compartimos como sociedad, en la que nuestra forma de vivir y comunicarnos. Quiero que me acompañes a este recorrido mientras analizamos cómo los paradigmas y la influencia en la sociedad. Bueno, como saben bien, los paradigmas no solamente son ideas abstractas, son en realidad los marcos mentales y culturales que nos permiten interpretar el mundo, guiando no solo nuestras acciones, sino también nuestras creencias y valores. Para ponerlo en contexto, ¿alguna vez hemos notado como un cambio en el gobierno de un país puede transformar la manera en que las personas viven y piensan, ¿no? Esto es precisamente lo que sucede cuando los grupos de poder desafían o cambian los paradigmas existentes. Estos grupos pueden ser políticos, económicos o sociales, pero todos tienen el poder de redefinir normas y valores e incluso creencias, creencias profundamente arraigadas. ¿Sabías que el cambio de paradigma puede ser tan profundo que afecta la forma en que la interpretamos como conceptos simples? Como ejemplo, el dinero. Cuando un país pasa de una economía inestable a una economía, como dice, más fuerte y controlada, esa transformación que cambia todo desde el comportamiento de los consumidores. Hasta incluso las relaciones laborales, así como los paradigmas no solo determinan lo que creemos, sino también cómo actuamos en el mundo, sobre todo, ¿verdad? También podemos decir, los grupos de poder pueden cambiar paradigmas sociales, económicos y políticos. Esto no solo ocurre en la política o en la economía, sino creo que en nuestra vida diaria. Muchos de nuestros hábitos y decisiones están influenciados por marcos mentales, no solamente que no siempre son cuestionados. Por eso, al entender que los paradigmas son moldeables, podemos ver cuán importantes son los actores sociales que se emplean, ¿no? Como gobiernos, las empresas y hasta nosotros mismos, como agentes de cambio, por ejemplo, las influencias familiares y sociales en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, tenemos también como la familia, la escuela y la iglesia, ¿no? La familia. Como sabemos bien, desde que nacimos estamos rodeados de una serie de influencias que nos forman la familia, que es nuestra primera institución, con el que nos enseña cómo se debe ser las cosas. Esto es lo que está bien o esto es lo que está mal. Es allí donde nos transmiten los principios paradigmas, los primeros principios de los paradigmas, ¿no? Como aquellos valores que guiarán nuestra vida diaria. También tenemos, pero no todo se queda en casa. También tenemos la escuela, que es nuestra primera comunidad. También juega un papel crucial. Un papel muy crucial, ¿no? En la escuela comenzamos a interactuar con personas que tienen la forma, distintas de pensar. Esto no solo desafía nuestras creencias, sino es ampliar más nuestra visión sobre el mundo. Y en la iglesia y, por ejemplo, nuestras instituciones religiosas o espirituales, aprendemos un conjunto de valores que guían nuestras decisiones y nuestra cosmovisión. También tenemos como, si lo pensamos muy bien, no todos estos factores, por ejemplo, la familia, la escuela, la iglesia, son, modelos sociales que nos forjan a través de ellos. Nos vamos forrando una idea del mundo y de lo que es correcto, ¿no? Y sobre todo es idea de
un paradigma que ni siquiera lo cuestionamos. Por ejemplo, tenemos los valores, las virtudes y la ética en la sociedad. Por ejemplo, valores. Como sabemos bien, y acá llega las virtudes. Usted se preguntará acerca de los valores. Pues los valores son los principios cual nos orienta sobre lo que es importante, pero también son los que interesamos, en los que no todos los valores son iguales. Dentro de los valores hay algo como mucho más grande y profundo. Por ejemplo, las virtudes, por ejemplo, las virtudes son esas cualidades que nos ayudan a ser unas mejores personas, a vivir con honestidad, justicia y solidaridad. Por ejemplo, podemos definir que las virtudes es igual a... al final los valores nos guían una vida cotidiana, pero no sobre todo las virtudes que nos permiten, sobre todo, es trascender, ser mejores humanos y está directamente relacionado con la ética, que es lo que nos permite vivir de acuerdo con lo que es correcto, ¿no? Pero de acuerdo con los principios que no son sobre todo no negociables, nos permite decir, ahora sí puedo definir que son los valores, porque son las cualidades que nos guían a un comportamiento moral. Bueno, como sabemos, también tenemos la persuasión y decisiones. Creo que la persuasión es un factor clave, sobre todo en los paradigmas sociales, porque todos los días somos influenciados por mensajes persuasivos acerca de la publicidad, sobre todo en los medios de comunicación, por ejemplo en la política. Estos mensajes no solo son que nos informan, sino que también nos persuaden a tomar decisiones. A veces esta persuasión se convierte en una presión social y nos dicen, esto es lo que tienes que hacer porque por todo lo que estás haciendo. En cambio, en lo que nos dicen, en un sentido de muchas veces de la persuasión, es uno de los vehículos más poderosos que tienen los paradigmas para transformar nuestras acciones y sobre todo nuestras decisiones. Es por eso que ante entender cómo nos persiguen estos mensajes, es sobre todo fundamental tener una decisión consciente. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, los modelos sociales que transforman los paradigmas, ¿verdad? Bueno, modelo social. Como sabemos bien, los modelos sociales son representaciones de los paradigmas dominantes. Por ejemplo, un modelo económico puede ser diferente a cada país, dependiendo de las creencias y estructuras sociales que se prevalecen, ¿no? Y esos modelos como el económico, educativo, incluso puede ser el familiar, son estáticos. Cambian porque esto cambia alrededor con el tiempo, ¿no? Si bien lo que estamos viendo es como un modelo educativo también de país a país. En algunos lugares los estudiantes deben de pasar ciertas pruebas o áreas de conocimientos antes de recibir su diplomado. En otros países son un enfoque muy diferente. Estos cambios como que son un reflejo de cómo los paradigmas culturales y políticos evolucionan y transforman los modelos en los modelos sociales. Por ejemplo, los paradigmas comunicación y la ética. Comunicación. Como sabíamos bien, la comunicación es aquella responsabilidad en lo que, por ejemplo, digamos que es un supuesto, la comunicación es por supuesto otro campo que es influenciado por un paradigma, ¿no? Porque es la forma en que nosotros nos comunicamos hoy, por ejemplo, en la era digital. Es completamente diferente como nos comunicábamos hace unas décadas antes. Los medios de comunicación eran solamente como emisores de información, pero hoy todos somos, digamos,
partes, ¿no? También tenemos como este poder también es un poder de producir y difundir información, sobre todo los que nos surgen una gran responsabilidad. Es aquí donde la ética juega un papel fundamental. La información que nos comunicamos puede influir en la percepción de otros o de otras personas, pero lo que no debemos ser es, lo que debemos ser siempre ser responsables y asegurarnos de lo que transmitimos sea honesto, justo y respetuoso. Creo que al decir que al realizar todo esto, lo que quiero decir, un paradigma en sí es como, son mucho más ideas abstractas. Son estructuralmente que influyen directamente en nuestras acciones de creencias y decisiones. Al cambiar los paradigmas implica un esfuerzo colectivo, porque son moldes sociales, no son inmuebles que se transforman constantemente, ¿no? Sino son cosas. Pero también te quiero invitar a reflexionar sobre los paradigmas que guían en tu vida. ¿Son esos los que realmente te representan? ¿O es posible que haya otros que quizás pueden adaptar y tener una vida más justa, ética y plena? Las dimensiones de la comunicación abarcan diferentes aspectos, como que ayudan a comprender cómo se transmite un mensaje o cómo se interpretan los significados, por ejemplo, entre emisor y receptor. Estas dimensiones pueden abordar de muchas formas diferentes, como intempestivas, tanto como algunas juegan un papel fundamental en el proceso, sobre todo de la comunicación. Tenemos como un contexto social, sobre todo, por ejemplo, el intercambio. El intercambio, como dije anteriormente dicho, esta es una dimensión que hace referencia sobre la interacción entre individuos o grupos de intercambio de información, de ideas, de recursos o valores, sobre todo, no como anteriormente lo expliqué, paradigmas. En el contexto de la comunicación, claramente es crucial para el entendimiento mutuo y el establecimiento, sobre todo en las redes de interacción, como en los diferentes actores sociales o campos, como mencioné anterior. El intercambio también puede ser verbal o no verbal, eso también puede tener como un lugar de distintos niveles, por ejemplo, una persona interpersonal hasta lo más global, por decirlo así. En un desarrollo tenemos que estas se refieren como un proceso de evolución, tanto sea como en económica y política, en la sociedad. También sobre todo en la comunicación, como implica nuestra creación o mejoramiento sobre todo de estructuras, información, educación y sobre todo la promoción de la equidad social, sobre todo el acceso a la información. Por ejemplo, también está relacionado con el crecimiento personal y el colectivo, buscando el bienestar de todos los miembros de la sociedad. Por ejemplo, tenemos también la participación, que es muy importante sobre todo. En esta dimensión implica sobre todo involucrarnos activamente en cualquier hecho, por ejemplo, también sea un proceso de toma de decisiones o en una conversación acerca de la realidad, ¿no? En la realidad social. Por ejemplo, en este ámbito de la comunicación, la participación en sí es sobre todo una capacidad de las personas que influyen, por ejemplo, a generar. Por ejemplo, hoy en día tenemos a los influencers que generan contenidos, hacen espacios acerca sobre un debate por dichas diferentes plataformas, ¿no? También esto también es clave como para fomentar una democracia o una justicia social e inclusión hoy en día. Sobre todo tenemos el tema de la cultura. La cultura abarca los valores de creencias, costumbres y lenguajes. Por ejemplo, yo siempre tengo la cultura que es de la cultura de la selva por mi padre, que es muy linda y me tardaría horas hablando de aquella cultura, pero
la capacidad de entendimiento que se encuentra vinculados con las tecnologías y sobre todo cuando hacemos prácticas, unas prácticas comunicativas actualmente, por ejemplo, modifican sobre todo la relación entre los emisores y receptores de información. Por ejemplo, estos cuentan con tres dimensiones, como le dije anteriormente, que estos se articulan a los paradigmas de la forma de comunicar. Estos reflejan una transmisión, una forma de interacción, de una creación y comprensión. Podemos tener la interactividad, que es como aquel paso del modelo que es un modelo unidireccional, por ejemplo, el emisor y el receptor. El modelo bidireccional es como algo multidireccional, que es como un cambio constante, un cambio clave, no sé cómo decirlo. Este es un paradigma tal cual refleja una mayor participación activa de los usuarios de los procesos de la comunicación. Por ejemplo, con el concepto de prosumidor, por ejemplo, esto es como un productor o como un consumidor más. Esto se emerge sobre todo en plataformas sobre donde interactuamos, como las redes sociales, sobre todo en foros de dichas formas. Por ejemplo, en la producción de contenidos, esto es un paradigma sobre todo de un medio masivo, en la cual concentramos sobre emisores, como canales de televisión y redes digitales sobre todo. Como es un medio muy distributivo, el cual puede saber producen, distribuyen contenidos sin intermediarios, por ejemplo. Esto implica una transformación en el poder de producción, el cual mediático es una forma creciente, muy descentralizado sobre todo, y diversa a los actores involucrados. En la capacidad de entendimiento, un paradigma se puede decir que es un modelo tradicional, del cual es una comprensión de información donde el mensaje se entiende de manera uniforme. Típico de acerca de los medios masivos, ¿verdad? Porque siempre se han reemplazado por un paradigma tradicional y hoy, sobre todo hoy en día, la interpretación del mensaje que se influencia por factores personales y sociales y culturales de la una fragmentación sobre acerca del público, ¿no? Que interpreta los mismos contenidos acerca de, ¿cómo decirlo?, contenidos de una manera muy distinta. Por ejemplo, es un fenómeno central en la que es una comprensión contemporánea acerca de los medios. Y sobre todo esto se refleja, mejor dicho, una transformación profunda en la comunicación, donde es una comunicación muy moderna, pasando de estructuras jerárquicas y sobre todo en modelos sobre todo puede ser participativos o con un gran énfasis